Todo el mundo en los bajos fondos de Nueva York conocía el nombre de Rocco Moretti. Era un hombre que no solo rompía huesos, sino también espíritus. Pero la noche en que arrastró a una camarera temblorosa y torpe llamada Stella a su círculo privado clandestino, cometió el primer error fatal de su vida. Pensó que estaba jugando con un ratón asustado. No vio los callos en sus nudillos ni la forma en que su peso se desplazaba perfectamente hacia los talones. No sabía que la mujer que temblaba con el delantal demasiado grande no le tenía miedo a él. Tenía miedo de lo que le haría si finalmente dejaba de contenerse. El depredador estaba a punto de convertirse en presa. El aire en el interior, el club más exclusivo de Manhattan, solo para socios, olía a cuero caro, tabaco cubano y miedo. Era un tipo de miedo específico, el que vibraba silenciosamente bajo el tintineo de las copas de cristal de Bacar y el murmullo de las conversaciones en voz baja. Este era el dominio de Rocco Moretti, el capo de la costa este, un hombre cuya fortuna, según los rumores, rivalizaba con la de pequeños países y cuyo temperamento era tan volátil como un arma cargada. Stella se ajustó sus gruesas gafas de montura negra, manteniendo la cabeza gacha mientras equilibraba una pesada bandeja de aperitivos. Llevaba 3 semanas trabajando en el Obsidian. En ese tiempo, había perfeccionado el arte de ser invisible. Llevaba un uniforme 2 tallas más grande para ocultar la definición de sus hombros y brazos. Caminaba con un ligero arrastre de pies que enmascaraba la natural gracia depredadora de una mujer que había pasado 15 años entrenándose en las brutales fosas de lucha de Europa del Este. Aquí no era Wraith el nombre con el que se hacía llamar en el ring y que había abandonado hacía 6 meses, tras una pelea que salió mal en Berlín. Aquí era solo Stella, la chica torpe, la don nadie. Más vino, ordenó una voz desde la cabina VIP de la esquina. Stella se quedó paralizada. Era la mesa central, la guarida del león. Rocco Moretti estaba sentado en medio del lujoso banquete de terciopelo, con el aspecto de un príncipe oscuro en su trono. Era innegablemente guapo, con rasgos angulosos y marcados, ojos del color del espresso frío y un traje a medida de Tom Ford que costaba más que toda la existencia de Stella. Pero había una crueldad en su mandíbula que advertía a la gente que mantuviera la distancia. A su alrededor estaban sus lugartenientes. Luca, un hombre enorme con una cicatriz en el cuello, y un socio visitante de la organización de Chicago llamado Victor. «He dicho más vino», espetó Victor, dando un golpe en la mesa con la mano. Stella se apresuró a acercarse, agarrando una botella de Shadow Margaux de 1996. «Sí, señor, enseguida». Su voz era suave, intencionadamente entrecortada y débil. Se acercó a la mesa con la mirada fija en el mantel. La regla fundamental de su nueva vida era sencilla: no llamar la atención. Mientras descorchaba la botella, Víctor, claramente ebrio y en busca de entretenimiento, extendió la mano y agarró a Stella por la muñeca. «Mira a esta, Rocco». Víctor se burló, haciendo perder el equilibrio a Stella. «Bonita cara escondida detrás de esas feas gafas. ¿Por qué contratas a personal tan desaliñado en un lugar como este?» La botella de vino se tambaleó en la mano de Stella. Su instinto, agudizado por miles de horas de combate, le gritó: «Rompe la muñeca, gira, codo a la 100». Ella reprimió su instinto y en cambio se dejó tropezar. «Por favor, señor, suéltela». «Víctor, deja en paz a la camarera», dijo Rocco. Aunque no levantó la vista de la carpeta de documentos que estaba leyendo, su voz sonaba aburrida, indiferente. No le importaba la seguridad de Stella, le importaba el ruido. «Solo nos estamos divirtiendo, jefe». Víctor se rió y tiró de Stella con más fuerza. «Ven aquí, cariño. Quítate esas gafas». El tirón repentino hizo que la botella de vino se inclinara. Un líquido rojo, espeso y oscuro como la sangre, salpicó fuera de la botella. No alcanzó el vaso y cayó directamente sobre la impoluta camisa blanca de Rocco Moretti y la solapa de su chaqueta gris oscuro. La música del club pareció detenerse. Todas las conversaciones en un radio de 10 metros se interrumpieron al instante. Víctor soltó la muñeca de Stella como si estuviera ardiendo. Se sonrojó. «Rocco, yo
Rocco cerró lentamente la carpeta. Bajó la mirada hacia la mancha roja que se extendía por su pecho y luego levantó lentamente los ojos para mirar a Stella. Por primera vez, Stella lo miró directamente. Sus ojos eran aterradores, vacíos de emoción, calculadores y fríos. ¿Sabes de qué está hecho este traje?, preguntó Rocco en voz baja. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en la silenciosa habitación. Lo siento mucho, señor, balbuceó Stella, entrando en su papel. Cogió una servilleta y extendió la mano, pero Luca, el guardaespaldas, le interceptó la mano y le apretó los dedos con fuerza. «No lo toques», gruñó Luca. Rocco se puso de pie. Con su 1,90 metros de altura, la intimidaba. Le quitó la servilleta de la mano, se limpió una mancha de vino de la barbilla y tiró la servilleta al suelo. «La lana cuna», dijo Rocco, «cuesta $12,000 y el vino que acabas de derramar otros 3,000. «Lo pagaré», dijo Stella con voz temblorosa. «Trabajaré para compensarlo, por favor». Rocco se rió. Era un sonido seco, sin humor. «¿Eres camarera? ¿Cuánto ganas?» $15 la hora más propinas. Tardarías 3 años en pagar esta factura de lavandería. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Olía a sándalo y a peligro. La estaba estudiando, buscando el miedo, esperando a que llorara. Eso era lo que siempre hacían. Lloraban, suplicaban, le ofrecían favores. Pero Stella no lloró. Detrás de las gruesas lentes de sus gafas, sus ojos permanecían extrañamente firmes. Respiraba rítmicamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, controlando su ritmo cardíaco. Rocco se dio cuenta. Una pizca de confusión pasó por sus ojos. La mayoría de la gente temblaba incontrolablemente cuando él se cernía sobre ellos. Ella permanecía inmóvil, demasiado inmóvil. «Tienes buen equilibrio», murmuró Rocco casi para sí mismo. De repente, le dio una bofetada con el dorso de la mano con el único objetivo de humillarla, de quitarle las gafas de la cara. No fue un golpe letal, solo irrespetuoso. Ocurrió en una fracción de segundo. Stella no pensó. Su cuerpo la traicionó. Antes de que su mano pudiera conectar con su mejilla, su cabeza se deslizó hacia la izquierda. Un movimiento microscópico, un desliz en términos de boxeo, y su mano izquierda se disparó para bloquear su antebrazo, redirigiendo la energía de su golpe inofensivamente al aire. Silencio. La mano de Rocco flotaba en el espacio vacío donde había estado la cara de ella un milisegundo antes. Miró su propia mano y luego volvió a mirarla a ella. Stella se dio cuenta de su error al instante. Inmediatamente encogió los hombros y miró al suelo. «Me he sobresaltado. Lo siento». Rocco no se lo creyó. El aburrimiento de sus ojos había desaparecido, sustituido por una curiosidad aguda y depredadora. Había lanzado esa bofetada con la velocidad con la que había derribado a sicarios rivales. Una camarera torpe no esquiva a Rocco Moretti por accidente. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo. «No te has echado atrás», susurró. «Has esquivado el golpe». La soltó y se volvió hacia Luca. «Despeja la sala, que salga todo el mundo, jefe». Luca preguntó, confundido. «He dicho que salga todo el mundo», rugió Rocco. Mientras los clientes aterrorizados se apresuraban hacia las salidas, Rocco se volvió hacia Stella, desabrochándose la chaqueta manchada de vino y tirándola sobre el asiento de cuero. Se arremangó la camisa blanca, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y cubiertos de tatuajes. «Me debes $15,000», dijo Rocco, bajando la voz hasta convertirla en un ronroneo peligroso. «Y como no puedes pagar con dinero, vamos a negociar otra forma de pago». Stella dio un paso atrás. «Yo no hago ese tipo de cosas, señor». Rocco sonrió con aire burlón. «Deja de pensar en cosas obscenas. No quiero tu cuerpo en mi cama. Quiero ver lo que escondes debajo de ese delantal». Señaló la pesada puerta de hierro al fondo de la sala VIP. Abajo, el gimnasio. «Si aguantas 3 minutos en el ring conmigo sin que te noquee, olvidaré la deuda. Incluso te daré una propina». El corazón de Stella latía con fuerza contra sus costillas. El gimnasio, el ring, era el único lugar al que no podía ir. Si luchaba,
se delataría. Si se delataba, la gente que la perseguía la encontraría. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Rocco sacó un mechero plateado del bolsillo y abrió y cerró la tapa. Clink, clink. Entonces Víctor te llevará al callejón y te dará una lección sobre cómo respetar a tus superiores. Y créeme, Víctor no sabe cuándo parar. Stella miró a Víctor, que se estaba crujiendo los nudillos con una sonrisa sádica. Luego miró a Rocco. El arrogante capo pensaba que estaba retando a una camarera a una humillante paliza para desahogarse. Pensaba que era el tiburón del tanque. Stella se desató lentamente el delantal. Se quitó las gafas, las dobló cuidadosamente y las colocó sobre la mesa. Sin las gafas, sus ojos eran de un verde penetrante, tan afilados como el cristal tallado. 3 minutos, dijo, con voz que ya no temblaba. Era fría y serena. La sonrisa de Rocco se amplió, pero había un destello de duda en su interior que no podía explicar. 3 minutos, cariño. Intenta no morir. El sótano del Obsidian contrastaba radicalmente con el lujoso y aterciopelado piso de arriba. Era un espacio cavernoso de ladrillos y hormigón, a la vista que olía a sudor rancio, hierro y lejía. En el centro había un ring de boxeo de tamaño reglamentario, con la lona manchada de ligeras manchas oscuras que los fregadores no conseguían eliminar del todo. Allí era donde la familia Moretti resolvía las disputas que no podían solucionarse con dinero. Rocco subió al ring, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. Era bueno. Stella lo vio inmediatamente. Se movía con la fluida confianza de un hombre que entrenaba regularmente. No era un profesional, pero era un luchador, fuerte, agresivo y acostumbrado a ganar mediante la fuerza bruta y la intimidación. Luca estaba junto a la campana, con aspecto nervioso. Víctor se apoyaba en las cuerdas, con un vaso de whisky en la mano, riéndose. 500 a que empieza a llorar en 30 segundos, Rocker. Que sean 1000, respondió Rocco, sin apartar la mirada de Stella. Vamos, entra. Stella se quedó fuera de las cuerdas. Se había quitado el uniforme de camarera y llevaba debajo una sencilla camiseta gris sin mangas y leggings negros. Sus brazos eran delgados, pero definían los músculos, largos y densos. Se quitó los zapatos baratos de trabajo y pisó la lona descalza. Sintió la textura de la lona bajo sus pies y una oleada de adrenalina, vieja y familiar, inundó su sistema. Era una droga de la que llevaba 6 meses limpia. El fantasma estaba despertando. Contrólate, se dijo a sí misma. No lo noquees, solo sobrevive, defiéndete, haz que parezca suerte. ¿Guantes?, preguntó Stella, mirando el estante de la pared. ¿Nudillos de oso?, dijo Rocco levantando los puños. Quiero sentirlo cuando te golpee, a menos que tengas miedo. Estaba tratando de provocarla. Quería que se enfadara, que se descuidara. Stella no respondió. Simplemente caminó hacia el centro del ring y levantó las manos. Pero no adoptó una postura de boxeo tradicional. Mantuvo las manos abiertas, con las palmas hacia él, una postura defensiva que parecía amateur para los ojos inexpertos, pero que en realidad era una variación de la guardia del Muay Thai diseñada para atrapar y bloquear. ¡Tiempo!, gritó Luca, golpeando la lona. Rocco se abalanzó inmediatamente. No se contuvo. Lanzó un directo de derecha dirigido directamente a su mandíbula. Era un puñetazo destinado a acabar con todo al instante. Stella vio el movimiento en el músculo de su hombro incluso antes de que su brazo se moviera. El tiempo pareció ralentizarse. Podría haberse deslizado hacia adentro y haberle destrozado las costillas con un uppercut. Podría haberle barrido la pierna y haberle estrellado el cráneo contra la lona. En cambio, hizo lo mínimo. Se agachó frenéticamente, haciendo que pareciera una reacción de pánico. El puño de Rocco pasó volando por encima de su cabeza y el viento le rozó la oreja. «Resbaladiza», gruñó Rocco. Se giró y lanzó un fuerte gancho de izquierda. Stella trastabilló hacia atrás, tropezando intencionadamente con sus propios pies y cayendo contra las cuerdas. El gancho le pasó a 1 centímetro de la nariz. «¡Levántate!», gritó Rocco disfrutando de la persecución.
¡Deja de correr! Stella se levantó rápidamente, jadeando. ¡No puedo hacerlo!, gritó, añadiendo un temblor a su voz. Quedaban 2 minutos. Víctor gritó desde la banda. ¡Golpéala! Rocco le ha destrozado la cara. Rocco la ha acorralado. Desató una lluvia de golpes al cuerpo. Stella se cubrió, apretando los codos contra las costillas. Era la defensa del caparazón. A Rocco le pareció que se estaba acobardando. En realidad, estaba recibiendo todos los golpes en los antebrazos y los codos, protegiendo sus órganos vitales. Golpea fuerte, observó analíticamente. Buena potencia, poca precisión. Se compromete demasiado con su peso. Uno de los golpes de Rocco se coló entre su guardia y le rozó el pómulo. La piel se le abrió. Un hilo de sangre caliente le corrió por la cara. La visión de la sangre pareció desencadenar algo en Rocco. Sus ojos se oscurecieron. Se preparó para lanzar un gancho. Un puñetazo enorme y previsible que dejó todo su torso expuesto. Fue instintivo, pura y innegable memoria muscular. Cuando Rocco lanzó el puñetazo, el cuerpo de Stella tomó el control. No pudo evitarlo. La oportunidad era demasiado perfecta. Bajó el nivel pivotando sobre su pie derecho. Lanzó el puño hacia arriba, no con toda su fuerza, sino con perfecta precisión, apuntando al plexo solar. Golpe seco. El sonido fue repugnantemente húmedo. Los ojos de Rocco se hincharon. El aire salió de sus pulmones con un silbido violento. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho, con la cara adquiriendo un tono púrpura. Se atragantó al intentar inhalar, pero su diafragma estaba paralizado. El silencio volvió a descender sobre el gimnasio. Víctor dejó caer su vaso. Se rompió ruidosamente contra el cemento. Stella se quedó allí, con el pecho agitado. Se dio cuenta de que había roto su personaje. Una camarera no sabe cómo dar un golpe en el hígado. Una camarera no sabe exactamente dónde está el plexo solar. Rocco cayó de rodillas, jadeando. La miró, con los ojos llorosos por la falta de oxígeno, pero ya no había ira en su rostro. Había reconocimiento. Jadeó, respirando entrecortadamente. ¿Quién? ¿Quién eres? Stella retrocedió hacia las cuerdas. Tuve suerte. Te resbalaste. Y una mierda, jadeó Rocco, obligándose a ponerse de pie. Sentía un dolor inmenso, pero lo ignoró. Se secó el sudor de la frente. Había sido un gancho al hígado. Profesional, conciso. Caminó hacia ella, esta vez sin agresividad, pero con una intensidad aterradora. No eres camarera, eres luchadora. Hice un curso de defensa personal en el YMCA. Stella mintió, buscando una salida. No me mientas. Rocco rugió y su voz resonó en las paredes de hormigón. Reconozco la violencia cuando la veo. Te mueves como una asesina. Se detuvo a medio metro de ella. Miró el corte en su mejilla y luego bajó la vista hacia sus manos. Le agarró la mano derecha y le abrió la palma a la fuerza. Recorrió con el pulgar los gruesos callos amarillos de sus nudillos. Estos no son de llevar bandejas, dijo en voz baja. De repente, la pesada puerta de hierro en lo alto de las escaleras se abrió de golpe. «Jefe, tenemos un problema». Era el portero de arriba. Rocco no apartó la mirada de Stella. «Estoy ocupado. Es la horca». El portero gritó con pánico en su voz. «Están afuera. 3 SUV. Dicen que vienen por Víctor». Víctor, el socio borracho, de repente parecía sobrio. «Rocco, tienes que protegerme». «Los Gallows creen que les he robado su envío en Jersey». Rocco finalmente soltó la mano de Stella. Se volvió hacia Víctor con una mirada de disgusto. «Has traído la guerra a mi puerta». «No sabía que sabían que estaba aquí», se defendió Víctor. Un fuerte estruendo resonó desde arriba. Disparos. El característico pop, 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 pop de las pistolas semiautomáticas. «Están irrumpiendo por la entrada principal», gritó Luca, sacando una pistola de su cinturón. «Jefe, tenemos que llevarlo a la habitación segura». Rocco miró a Stella. «Puedes salir por la parte de atrás. Vete». Stella dudó. Debería irse. Esa no era su lucha. Debería huir, desaparecer, buscar una nueva ciudad, cambiarse el nombre otra vez. Pero entonces oyó los pasos que resonaban en las escaleras.
La puerta se abrió de golpe y 3 hombres con equipo táctico y MP5 con silenciador irrumpieron en el gimnasio. No eran simples matones de poca monta. Se movían como soldados. «Matad a todos», ordenó el pistolero que iba al frente. Luca respondió al fuego, protegiéndose detrás del poste del ring. Rocco se lanzó detrás de una pila de colchonetas de gimnasia y sacó una pistola de una funda en el tobillo. Pero Stella estaba al descubierto. El pistolero principal levantó su arma, apuntando directamente a su pecho. Rocco lo vio. «¡Agáchate!», gritó, pero Stella no se agachó. Vio cómo el dedo del pistolero apretaba el gatillo. Vio el ángulo del cañón. En ese momento, Stella Corvus murió y renació el fantasma. No huyó del arma, corrió hacia ella. La distancia entre Stella y el pistolero principal era de 4,5 metros. En el mundo de la balística, eso es toda una vida, pero Stella se movió con una velocidad que desafiaba las leyes de la física, impulsándose con el pie trasero como un velocista que sale de los bloques. El pistolero, un mercenario experimentado llamado Crawl, ajustó su puntería. Esperaba que ella zigzagueara o se lanzara en picado. No esperaba un ataque frontal. Para cuando su cerebro registró la trayectoria de ella, ya se encontraba dentro de la zona muerta, el espacio demasiado cercano para que un rifle largo fuera efectivo. Stella golpeó el cañón del MP5 hacia arriba con la palma de su mano izquierda. El arma se descargó, enviando una lluvia de balas al techo de hormigón, cubriéndolos de polvo. Simultáneamente, ella se adelantó, clavando su codo derecho en la garganta de Crawl. El sonido del cartílago aplastándose era audible por encima del ruido de los disparos. Crawl soltó el arma, agarrándose el cuello, ahogándose con su propia tráquea colapsada. Stella no se detuvo a verlo caer. Atrapó el MP5 que caía por la correa, giró y utilizó el cuerpo desplomado de Crawl como escudo humano. Los otros 2 pistoleros abrieron fuego. Las balas impactaron en el chaleco táctico de Crawl, sacudiendo violentamente su cuerpo contra la espalda de Stella. Rocco, que observaba desde detrás de la pila de colchonetas, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Había visto trabajar a sicarios profesionales. Había visto a agentes del Mossad en Tel Aviv y a matones de Brata en Moscú, pero nunca había visto nada como esto. No era una pelea, era geometría, era la eficiencia absoluta del movimiento. Stella se arrodilló, asomándose por la cintura de Crawl. No disparó al azar, disparó 2 tiros individuales. Crack, crack. El segundo pistolero, un hombre corpulento cerca de la puerta, cayó con un agujero en la frente. El tercer pistolero, al darse cuenta de que la marea había cambiado, se apresuró a ponerse a cubierto detrás del ring. Apuntó con su arma a Luca, que estaba inmovilizado y recargando. «¡Luca, muévete!», gritó Rocco, saliendo de su refugio para proporcionar fuego de cobertura. Pero Stella fue más rápida. Tiró la metralleta vacía a un lado y corrió hacia el ring. Saltó por encima de la cuerda superior, un movimiento que requería una gran fuerza abdominal, y utilizó el impulso para balancear las piernas y golpear al tercer pistolero en la cabeza con una patada voladora en forma de tijera cuando éste intentaba levantarse. La fuerza del impacto lo dejó inconsciente al instante. Se derrumbó en el suelo y su casco salió disparado. El silencio volvió al gimnasio, más pesado que antes. El aire estaba cargado con el olor a cordita y sangre. Victor, el socio de Chicago, estaba acurrucado en un rincón, sollozando. «¿Están muertos? ¿Están muertos?». Stella se quedó de pie en medio de la carnicería, con el pecho agitado. La adrenalina comenzaba a desaparecer, sustituida por la fría y dura realidad de lo que acababa de hacer. Se había delatado. La máscara había desaparecido. Se volvió para mirar a Rocco. Rocco bajó lentamente su pistola. Pasó por encima de los escombros, con la mirada fija en ella. No miró a sus atacantes muertos. Solo miró a la camarera con el moño desordenado y la camiseta manchada de sangre. «Has limpiado una habitación con 3 mercenarios de operaciones especiales en 14 segundos», dijo Rocco. Su voz carecía de su habitual arrogancia. Era hueca,
llena de una aterradora y creciente comprensión. Stella no respondió. Se acercó al lugar donde estaban sus gafas en el suelo, las recogió y se las puso. Era un gesto inútil, un intento de volver a ponerse el disfraz, pero ya era demasiado tarde. «Tenemos que irnos», dijo Stella con voz ronca. Ese era solo el equipo de asalto. El equipo de limpieza llegará en 2 minutos. Si los Gallows van en serio, quemarán este edificio. Rocco asintió, volviendo a su modo habitual. «Luca, trae el coche por detrás, ahora mismo». Luca, mirando a Stella con los ojos muy abiertos y asustados, subió corriendo las escaleras. «Víctor, vámonos», Rocco ladró, agarrando al hombre que sollozaba por el cuello. «No puedo caminar. Tengo las piernas como gelatina». Víctor se lamentó. Rocco le dio una fuerte bofetada en la cara. «Camina o muere. Tú eliges». Se dirigieron hacia la salida de emergencia del callejón trasero. Stella tomó la delantera, moviéndose con un arma que había recogido de uno de los hombres caídos. Revisó las esquinas, despejó el pasillo y les hizo señas para que avanzaran. Rocco la cubría. Se fijó en un tatuaje en el omóplato derecho de ella, parcialmente visible a través del desgarro de su camiseta sin mangas. Era un tatuaje negro en el pecho. Un caballero. El recuerdo le golpeó como un tren de mercancías. 2 años atrás, una historia de su primo en Berlín, una pelea clandestina en la que una mujer había derrotado al campeón de peso pesado del circuito europeo. La llamaban el fantasma. Luchaba con una máscara. Nunca hablaba. Desapareció después del combate, dejando tras de sí un rastro de hombres destrozados y la leyenda de que era un fantasma. Rocco sintió una extraña sensación en el pecho. Ya no era miedo, era fascinación. La camarera torpe y desaliñada a la que había intentado intimidar era la mujer más peligrosa del continente, y en ese momento era lo único que lo mantenía con vida. El refugio no era una casa, era una fortaleza en el cielo. Era un ático en la planta 90 de la Torre Steinway, con vistas a Central Park. Las ventanas eran de policarbonato antibalas. Las paredes estaban reforzadas y el ascensor requería un escáner de retina para acceder a él. Lucas se derrumbó en el sofá de cuero, sangrando por un rasguño en el brazo. Víctor corrió inmediatamente al bar y se sirvió una copa con manos temblorosas. Rocco no se sentó. Caminaba de un lado a otro, con energía cinética y enfadado. Stella se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Se había negado a sentarse. Seguía sosteniendo la pistola, aunque la había bajado. Parecía fuera de lugar en ese lujo ultramoderno, cubierta de suciedad y sudor, descalza y magullada. «Baja la pistola», le ordenó Rocco, volviéndose hacia ella. «Aquí estás a salvo». Stella se giró lentamente. «A salvo es un término relativo, señor Moretti. Tienes un topo. Los verdugos sabían exactamente dónde estabas y con quién. Eso implica que alguien de tu círculo más cercano te ha traicionado». Víctor se atragantó con su bebida. «No me mires a mí. Casi muero». «No te estoy mirando a ti», dijo Stella con frialdad. «Eres demasiado incompetente para organizar un golpe como ese. Tú eras el cebo, no el arquitecto». Rocco entrecerró los ojos. «Hablas mucho para ser una camarera muda». Se acercó a una mesa de caoba pulida y le tiró una toalla. «Límpiate. Estás sangrando». Stella cogió la toalla, pero no se movió para limpiarse la sangre de la mejilla. «Tengo que irme. He saldado tu deuda. Te he salvado la vida. Estamos en paz». Incluso Rocco soltó una carcajada áspera. «¿Crees que puedes salir de aquí así como así? Acabas de matar a 3 hombres en mi sótano. La policía va a invadir el Obsidian. Tu cara está en las cámaras de seguridad». «Borré las cintas», dijo Stella con calma. «Antes de subir a la sala VIP, hice un bucle con las imágenes de seguridad. Viejos hábitos». Rocco dejó de dar vueltas. La miró genuinamente impresionado. «¿Quién eres?» «No soy nadie». «Mentirosa». Rocco acortó la distancia entre ellos. Se detuvo a pocos centímetros de ella, utilizando su altura para intentar intimidarla. Pero ella no se inmutó. Le devolvió la mirada con la misma intensidad aterradora de sus ojos verdes. «He visto el tatuaje», susurró Rocco. «La noche en tu hombro». Stella abrió ligeramente los ojos. Fue la primera grieta en su armadura.
Berlín. Rocco siguió observando atentamente su reacción. Hace 2 años, el Foso de Hierro, luchaste contra un hombre llamado Dragos. Pesaba 136 de músculos llenos de esteroides. Le rompiste el fémur en el segundo asalto. Stella permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Te llamaban el fantasma, dijo Rocco, saboreando el nombre. Se rumoreaba que eras un exmiembro de las fuerzas especiales, o tal vez un agente de inteligencia renegado. Desapareciste después de negarte a perder una pelea para la mafia local. Pusieron precio a tu cabeza, 5 millones. Se inclinó hacia ella, rozándole la oreja con los labios. Por eso te escondes en Nueva York, llevas unas gafas horribles y derramas vino sobre mis trajes. Porque la mitad del mundo criminal europeo te quiere muerta. Stella lo empujó hacia atrás. Fue un empujón fuerte y contundente que lo hizo tambalearse unos pasos. No sabes de lo que estás hablando, siseó ella. Sé exactamente de lo que estoy hablando, replicó Rocco, recuperando el equilibrio. Y sé que si hago una llamada a mis contactos en Berlín, un escuadrón de sicarios estará en un avión en menos de 1 hora para cobrar esa recompensa. Stella levantó la pistola. No me amenaces, Rocco. No te estoy amenazando, dijo Rocco, levantando las manos en señal de rendición. Te estoy ofreciendo un trabajo. Stella parpadeó. ¿Qué? ¿Me van a ahorcar? Rocco dijo con voz seria. Rompieron la tregua. Esto es la guerra. Tengo soldados, tengo sicarios, tengo matones como Luca. Pero no te tengo a ti. Le hizo un gesto. Necesito a alguien que pueda ver las cosas antes de que sucedan. A alguien que pueda despejar una habitación en 14 segundos. Necesito un guardaespaldas que no tenga miedo a morir. Porque al parecer, no tienes nada que perder. No soy guardaespaldas, espetó Stella, y no trabajo para criminales. Tú eres una criminal, señaló Rocco. Acabas de matar a 3 personas y te escondes de un pasado que sin duda es más sangriento que mi presente. Se acercó a la barra y se sirvió un vaso de agua. Se lo ofreció a ella. Este es el trato, Stella, o como sea que te llames realmente. Te quedas conmigo. Me ayudas a acabar con los Gallows. Me proteges hasta que esta guerra termine. ¿Y a cambio? Preguntó Stella, mirando el agua. Estaba sedienta. A cambio, dijo Rocco, clavando sus ojos en los de ella con una intensidad ardiente. Utilizaré mis recursos para borrar tu pasado. Tengo gente en la Interpol. Tengo hackers que pueden limpiar bases de datos. Puedo hacer desaparecer la recompensa. Puedo devolverte tu vida. Una vida real, no esta existencia en las sombras. Stella dudó. Era lo único que deseaba por encima de todo. Libertad. Dejar de mirar por encima del hombro, dejar de llevar la máscara de la chica torpe. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó. No puedes, admitió Rocco con brutalidad. Pero ahora mismo soy la única opción que tienes. Si sales por esa puerta, estarás sola frente a la horca, la policía y la gente que te persigue desde Europa. Si te quedas aquí, estarás bajo la protección de la familia Moretti. Stella miró la pistola que tenía en la mano y luego a Rocco. Estaba cansada de huir. Estaba cansada de esconderse. Y, curiosamente, a pesar de su arrogancia, a pesar de su crueldad en el club, había algo en Rocco Moretti que la atraía. Él la vio. Por primera vez en años, alguien la vio de verdad. Ella puso el seguro de la pistola y la dejó sobre la mesa. Si me traicionas, dijo Stella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal, no te romperé la pierna, te detendré el corazón. Rocco sonrió. Esta vez no era la sonrisa burlona de un matón. Era la sonrisa de un rey que acababa de encontrar a su reina. Cuento con ello, dijo. De repente, el teléfono de Víctor vibró sobre la barra del bar. Lo cogió, leyó el mensaje y palideció. Rocco, balbuceó Víctor. Las noticias. Está en todas las noticias. Rocco cogió el mando a distancia y encendió la gigantesca televisión de pantalla plana que había en la pared. Las noticias de última hora aparecieron en la pantalla. Una reportera estaba de pie frente a las luces azules obsidiana que parpadeaban detrás de ella. Masacre en el exclusivo Manhattan Club.
La policía ha identificado al propietario, Rocco Moretti, como persona de interés, pero las fuentes dicen que también están buscando a una mujer, una camarera que se cree que es cómplice. La pantalla cambió para mostrar una foto granulada de una cámara de tráfico. Eran Stella y Rocco corriendo por el callejón. Estaba borrosa, pero se veía su rostro. «Tienen tu rostro», dijo Rocco con severidad. «La casa ha comenzado». Stella miró fijamente la pantalla. Su anonimato había desaparecido. El fantasma era público. «Tenemos que irnos», dijo Stella. Su mente ya estaba pasando al modo táctico. «Este lugar es demasiado visible. Si la policía lo sabe, los verdugos también lo saben». «Tengo una villa en los Hamptons», dijo Rocco fortalecido. «Demasiado obvio», objetó Stella. «Esperarán que te escondas en una fortaleza. Tenemos que ir a algún lugar donde no busquen. Algún lugar público, pero invisible». «¿Dónde?», preguntó Rocco. Stella lo miró, con una chispa de desafío en los ojos. «Mi apartamento en Queens es un tugurio, sin seguridad, sin portero, y nadie sabe que existe». Rocco miró sus zapatos de $3,000 y luego la suciedad en los leggings de Stella. El rey de Nueva York escondido en la vivienda de una reina. Era absurdo, era insultante, era perfecto. «Está bien», dijo Rocco. «Llévame a tu castillo, princesa». El trayecto hasta Queens fue un ejercicio de tensión. Habían abandonado el llamativo todoterreno blindado de Rocco a 3 manzanas del Obsidian y lo habían cambiado por un Honda Civic robado que Stella había arrancado en menos de 30 segundos. Rocco se sentó en el asiento del copiloto, con las rodillas apretadas contra el salpicadero, como un tigre enjaulado en una caja de cartón. Lucas se apretujó en la parte de atrás con un Víctor tembloroso. Aparcaron a 2 calles de un edificio de ladrillo en ruinas en Atoria. El barrio era tranquilo, el aire olía a gases de escape y pavimento húmedo. «¿Es aquí?», preguntó Rocco, mirando la puerta principal pintada con grafitis. «Tengo trasteros más bonitos que esto. Tiene 4 salidas, paredes finas, así que puedo oír los movimientos, y vecinos que no hacen preguntas», respondió Stella, apagando el motor. «Salgan, mantengan la cabeza gacha». El apartamento estaba en el 4º piso sin ascensor. Era un estudio apenas más grande que una celda de prisión. Había un colchón individual en el suelo, cuidadosamente hecho con precisión militar. Sobre una mesita había un ordenador portátil y una pila de teléfonos desechables. No había cuadros en las paredes, ni decoraciones, ni plantas. Era la casa de un fantasma, alguien dispuesto a marcharse en 5 minutos sin dejar rastro. Lucas se quedó junto a la puerta, bloqueando la mirilla con su enorme corpulencia. Víctor se dejó caer en la única silla, acariciando una botella de vodka que había sacado a escondidas del club. Rocco se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. «Si los verdugos nos encuentran aquí, estamos atrapados. Es un embudo fatal. No nos encontrarán a menos que alguien les diga dónde estamos», dijo Stella, lanzando una mirada aguda a Víctor. Se acercó a una tabla suelta del suelo cerca de la cocina, la levantó y sacó un botiquín de primeros auxilios que parecía más bien una bolsa de trauma de una zona de guerra. «Quítate la camisa», le ordenó a Rocco. Rocco levantó una ceja. «Al menos invítame a cenar primero. Te tomaste un chupito que te dejó de rodillas y te golpeaste fuerte contra el suelo durante el tiroteo. Tengo que comprobar si hay hemorragia interna», dijo Stella con voz clínica. Rocco se desabrochó la camisa manchada y la dejó caer. Su torso era un mapa de violentas cicatrices de cuchillos, balas y alambre. Pero en ese momento, un enorme moratón oscuro florecía en sus costillas, donde Stella le había golpeado. Se puso guantes de látex y comenzó a palpar la zona. Sus dedos eran fríos y firmes. Cuando presionó sus costillas inferiores, Rocco siseó de dolor. «No hay nada roto», concluyó ella, aplicando un gel refrescante. «Pero lo vas a sentir durante semanas. Golpeas como un camión», refunfuñó Rocco mirándola. Estaba tan cerca que podía oler el leve aroma a vainilla bajo el olor a pólvora y sudor. Sin el uniforme demasiado grande, sin la actuación, era cautivadora. Sus movimientos eran económicos, inteligentes.
No te golpeé con toda mi fuerza, murmuró Stella, colocándole una venda sobre un corte en el hombro. Si te hubiera golpeado con toda la rotación de la cadera, te habría roto el órgano. Rocco le agarró la muñeca. El aire de la pequeña habitación se volvió de repente pesado, cargado de electricidad estática. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Rocco. Stella levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los de él. ¿Por qué no te maté? Sí, odias a los hombres como yo, arrogantes, violentos, te traté como basura. Lo hiciste, admitió Stella, pero no me miraste con lástima, me miraste con desafío, y cuando empezó el tiroteo intentaste protegerme. Me dijiste que me agachara. Ella retiró su mano suavemente. Estoy acostumbrada a que los hombres me utilicen como escudo, Rocco. Tú eres el primero que ha intentado ser mi escudo. Rocco se quedó en silencio. La observó moverse por la pequeña habitación, comprobando las cerraduras, apagando las luces para que no proyectaran sombras. Se dio cuenta de que estaba viendo a la mujer real bajo las capas de trauma e instinto de supervivencia, y quiso saberlo todo. ¿Quién te enseñó?, preguntó Rocco en la oscuridad. Berlín es donde luchaste. ¿Pero dónde aprendiste a disparar? ¿A esquivar un golpe así? Stella se sentó en el borde del colchón y limpió la pistola robada. Mi padre era difícil. Quería un hijo. Tuvo una hija. Sí que decidió construir el hijo que quería a partir de la hija que tenía. ¿Sigue vivo? No, dijo Stella con voz plana. Lo maté. La confesión quedó suspendida en el aire. Víctor roncaba ruidosamente en la silla, ajeno a todo. Lucas se movió junto a la puerta. Rocco no se inmutó. En su mundo, el patricide no era un pecado. A veces era una necesidad. ¿Estaba justificado? Era supervivencia, dijo Stella. Miró a Rocco. Me vendió a los sindicatos de lucha cuando tenía 16 años. Escapé cuando tenía 22. Esa fue la noche en que murió. Rocco se acercó y se sentó junto a ella en el colchón. La proximidad era embriagadora. Extendió la mano y tocó un mechón de pelo suelto que había caído cerca de su cara. No eres una camarera, Stella, susurró. Y no eres un monstruo, eres una reina en el exilio. Stella sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Se inclinó hacia su tacto solo por un segundo, permitiéndose el lujo del contacto humano. Se había negado a sí misma durante años. Tenemos una sola cama, dijo ella con voz ronca. Yo dormiré en el suelo, se ofreció Rocco, sorprendiéndose incluso a sí mismo. No seas tonto, estás herido, dijo Stella. Se tumbó de espaldas contra la pared, con la pistola debajo de la almohada. Dormiremos espalda con espalda. Si alguien entra por esa puerta, nos despertaremos luchando. Rocco se tumbó a su lado. El colchón era estrecho, su espalda presionada contra la de ella. Podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración. Por primera vez en 10 años, Rocco Moretti no sintió la necesidad de dormir con un ojo abierto. Tenía al fantasma protegiéndole las espaldas. Amanecía en Queens, proyectando una luz gris y enfermiza en el apartamento estudio. Stella se despertó antes que el sol, su reloj interno programado para el peligro. Se deslizó con cuidado por debajo del brazo de Rocco. Mientras dormía, el mafioso la abrazaba, no como un arma, sino como un salvavidas. Se movió en silencio hacia la mesa donde estaban apilados los teléfonos desechables. Víctor seguía desplomado en la silla, roncando, ajeno al hecho de que estaba viviendo un tiempo prestado. Stella había clonado su tarjeta SIM durante la noche. Abrió su ordenador portátil y consultó los registros. Se le heló la sangre. 3 mensajes enviados a las 200 m. Destino, número desconocido. Mensaje. Estamos en Atoria. Edificio de ladrillo, 4º piso. Mensaje. La camarera es la tiradora. Mensaje. Trae a la gente pesada. Stella no gritó. La fría calma del fantasma se apoderó de ella. Se acercó a la silla, agarró un puñado del grasiento cabello de Víctor y le estrelló la cara contra el reposabrazos de madera. Víctor se despertó con un grito. Rocco se levantó al instante, con la pistola en la mano. Stella. ¿Qué pasa? ¿Nos ha vendido?, dijo Stella, lanzando el portátil sobre el regazo de Víctor. Rocco leyó la pantalla. Su rostro se quedó helado.
Nos has vendido a la horca después de que yo te salvara tu miserable vida. Han amenazado a mi madre, balbuceó Víctor, escupiendo sangre. No tenía otra opción. Todo el mundo tiene otra opción, dijo Rocco, levantando su pistola. No lo mates, ordenó Stella, comprobando el cargador de su propia arma. Muerto es un lastre, pero vivo es un activo. Si les está enviando mensajes, ellos están escuchando. Le puso el teléfono en las temblorosas manos a Víctor. Responde a sus mensajes, diles que el guardaespaldas está muerto y que la puerta está abierta. ¿Por qué?, preguntó Luca desde su puesto junto a la ventana. Porque quiero que entren por esa puerta pensando que ya han ganado, dijo Stella. Pateó el colchón para ponerlo de lado y crear una barricada. Rocco, ponte a cubierto. Víctor, siéntate junto a la puerta. Si haces algún ruido que les alerte, yo misma te dispararé. Víctor se sentó en el suelo llorando en silencio. Ping, respondieron. Susurró Víctor aterrorizado. Tiempo estimado de llegada. 30 segundos. ¿Listo? Stella le susurró a Rocco detrás del colchón. Nací listo. La puerta no solo se abrió, sino que explotó hacia adentro. Un ariete astilló la madera y dos hombres con chaquetas oscuras irrumpieron esperando una muerte fácil. Vieron a Víctor sentado en el suelo y sonrieron. ¡Bang! El disparo de Stella alcanzó al líder en la garganta. Rocco se levantó y disparó 2 veces al segundo. ¡Fuego de cobertura!, gritó Stella mientras el pasillo se llenaba de disparos automáticos. Las balas destrozaron la pared de yeso, llenando la pequeña habitación de polvo blanco asfixiante. Víctor gritó, acurrucado en una bola, hasta que una bala perdida de sus propios aliados lo silenció para siempre. «No podemos aguantar», gritó Rocco por encima del estruendo. «Son demasiados. La ventana». Stella cogió una granada aturdidora de su bolsa táctica, una reliquia de su vida pasada. Tiró de la anilla y la lanzó al pasillo. ¡Boom! Una luz cegadora y una explosión concusiva sacudieron el edificio. Aprovechando la confusión, Stella arrastró a Rocco hacia la escalera de incendios. Subida al tejado, salieron corriendo al aire gélido de la mañana, con las escaleras metálicas resonando bajo sus pies. Luca los seguía de cerca, disparando al azar para cubrir su retirada. Llegaron al tejado, una superficie plana de alquitrán y grava. Allí, Stella señaló el edificio vecino. Estaba a 2 metros de distancia, al otro lado de un callejón que daba un salto de 4 pisos. «Tenemos que saltar. Saltar o morir», rugió Rocco. La puerta de acceso al tejado se abrió de golpe detrás de ellos. 6 soldados salieron disparados, con las armas en alto. Stella no dudó. Se lanzó al aire y aterrizó rodando en el tejado adyacente. Rocco la siguió, aterrizando con fuerza, pero a salvo. Se volvieron para buscar a Luca. El gran guardaespaldas corrió hacia el borde. Saltó, pero se oyó un solo disparo. Una bala lo alcanzó en el aire. Su impulso vaciló. Falló el saliente por centímetros. Luca Rocco se abalanzó hacia adelante, gritando. Vio impotente como su soldado más leal caía estrepitosamente al contenedor de basura 4 pisos más abajo. Rocco se quedó paralizado, mirando al abismo. «Lo mataron. Mataron a Luca. Y también te matarán a ti si no te mueves». Stella le agarró la cara y le dio una fuerte bofetada. «Muévete, Rocco». Lo arrastró lejos del borde justo cuando las balas empezaban a astillar el hormigón a su alrededor. Corrieron por los tejados de la reina, una desesperada carrera de parkour contra la muerte, y finalmente se deslizaron por una escalera de incendios a 5 manzanas de distancia. Se derrumbaron en un estrecho callejón detrás de un contenedor de basura, jadeando en busca de aire. Rocco temblaba, no por miedo, sino por la rabia que lo consumía. «Lo pagarán», siseó, con las lágrimas mezclándose con el polvo de su rostro. «Voy a quemar la horca hasta los cimientos». «Lo harás», dijo Stella con voz firme. «Pero hoy no, hoy sobreviviremos». Rocco la miró. Había perdido su traje, su dinero, su guardaespaldas y su corona. No le quedaba nada excepto ella. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz quebrada. «No me queda ningún refugio seguro». Stella se levantó y enfundó su pistola.
Le tendió la mano al rey caído de Nueva York. Me tienes a mí, dijo, y conozco un lugar al que la mafia no va. Un lugar donde el fantasma solía entrenar. Iremos allí, nos recuperaremos, y luego recuperaremos tu ciudad. Rocco miró su mano llena de cicatrices y callos. La tomó. Guíame, dijo. Iron Eddie's era un edificio fantasma bajo las vibrantes vías del Tren 4. No existía en los mapas, lo que lo hacía perfecto. Cuando Eddie, un hombre tallado en granito y cicatrices, abrió la puerta de acero, miró a la magullada Stella y al tembloroso Rocco Moretti. «El fantasma», gruñó Eddie. «Has traído a un vagabundo». «He traído a un compañero», corrigió Stella, guiando al rey caído al interior. Durante 2 semanas, el gimnasio se convirtió en todo su universo. Rocco se despojó de su traje de riqueza y los soldados tuvieron que reconstruirlo desde cero. La dinámica cambió por completo dentro de estas cuerdas. Stella era la maestra y Rocco era el alumno. «Luchas con ego», le dijo Stella al tercer día, rodeándolo en la lona. Ella rechazó su fuerte jab sin esfuerzo. «La ira te hace predecible. Ser predecible te mata. No intentes romper la ola, Rocco. Sé el agua». Rocco estaba frustrado, le dolía el cuerpo, pero la observaba con creciente fascinación. Vio cómo calculaba cada ángulo, cómo se movía con una economía de fuerzas hipnótica. La arrogancia que lo había definido se fue desvaneciendo poco a poco con el sudor y el agotamiento, sustituida por un respeto férreo. Una noche, tras una agotadora sesión de lucha, yacían jadeando en el ring. «¿Por qué dejaste de esa vida?», preguntó Rocco, mirando fijamente el techo descascarillado. «Eres un tigre, Stella. No puedes fingir ser un gato doméstico». Extendió la mano, temblando ligeramente, y le acarició la cara. Ahora no había crueldad en sus ojos, solo reverencia. «Ayúdame a recuperar la ciudad y te prometo que no tendrás que volver a esconderte. Construiremos un reino donde el tigre pueda caminar libremente». Stella lo miró, buscando la mentira, pero solo encontró determinación. «De acuerdo», susurró. Se sentaron sobre los planos en la oficina de Eddie. Los Gallows habían consolidado su poder y iban a celebrar una gala de coronación en el Obsidian el sábado. «Es una fortaleza», señaló Rocco, trazando el perímetro. 50 guardias, detectores de metales. «No podemos introducir armas. No necesitamos luchar contra 50 hombres», dijo Stella con voz fría. «Los verdugos son supersticiosos. Creen que estás muerto. Si el fantasma entra por la puerta principal, se quedarán paralizados. Esa paralización nos da 3 segundos. Y en 3 segundos», sonrió Stella, con una expresión aterradora que prometía violencia. «En 3 segundos le cortaremos la cabeza a la serpiente». La noche del sábado en el Obsidian fue un despliegue de vulgaridad excesiva. El champán fluía y los bajos hacían temblar las lámparas de cristal. Don Carlo Gallo estaba sentado en la antigua mesa de Rocco, ebrio de poder, rodeado de aduladores. Carlo gritó a Rocco Moretti, levantando una copa, «que se pudra en las alcantarillas». La sala estalló en carcajadas. Entonces, el interruptor principal, que Stella había manipulado en el callejón, se disparó. El club se sumió en una oscuridad absoluta. La confusión se extendió entre la multitud. 10 segundos después, las luces de emergencia se encendieron, bañando la sala con un inquietante resplandor rojo. En el centro de la pista de baile estaba Rocco Moretti. Estaba bien afeitado y llevaba un smoking vintage que le había prestado Eddie. Parecía intacto, parecía inmortal. A su lado había una mujer con un elegante vestido negro sin espalda, con el pelo suelto, que sostenía una pistola con silenciador que había robado del dormitorio en medio de la confusión. «Carlo», la voz de Rocco resonó en el silencio atónito. «Estás sentado en mi silla». Carlo se levantó rápidamente, pálido como un fantasma. «Estás muerto». Lo estaba, pero no me gustaban las condiciones del infierno. Rocco caminó lentamente hacia la sección VIP. La multitud se abrió como el mar rojo. «¡Mátalo!», Carlo gritó con voz quebrada.
¡Mátalos a los dos! 4 guardias cerca de la cabina desenfundaron sus armas. Stella no dudó. Volcó una pesada mesa de un puntapié, creando una cobertura instantánea. «Vete». Rocco no se acobardó. Saltó por encima de la mesa, moviéndose con una velocidad que nunca antes había tenido. El jefe de los guardaespaldas, un gigante llamado Tiny, lanzó un enorme gancho. El viejo Rocco lo habría bloqueado. El nuevo Rocco esquivó el puñetazo. Un movimiento microscópico hacia la izquierda. Mientras el impulso de Tiny lo llevaba hacia adelante, Rocco le clavó el puño en el hígado, el gancho de pala. Tiny se derrumbó al instante, jadeando en busca de aire. Stella era un torbellino a su lado, cubriendo sus puntos ciegos. Usó una botella de champán para romper el cuchillo de la mano de un guardia y clavó un tacón alto en la rodilla de otro. No estaba luchando, estaba bailando. En 30 segundos, los guardias yacían gimiendo en el suelo. Rocco llegó a la cabina VIP. Carlo buscó a tientas un revólver chapado en oro, pero Rocco le agarró la muñeca y le retorció el brazo hasta que el hueso se rompió con un crujido repugnante. Rocco estrelló la cara de Carlo contra la mesa, entre el vino derramado. «Rompiste la tregua», le susurró Rocco al oído a Carlo. «Mataste a Luca, intentaste cazarnos como animales». «Por favor», sollozó Carlo, «te lo daré todo. Solo déjame ir». Rocco miró a Stella. Ella asintió con la cabeza. «No vas a salir de aquí, Carlo», dijo Rocco, enderezándose la corbata. «No voy a matarte. Sería demasiado fácil». Las sirenas sonaban en la distancia. «He colocado tus libros de contabilidad privados en el servidor del FBI hace 5 minutos», dijo Stella, enfundando su arma. «Te pudrirás en una prisión de máxima seguridad el resto de tu vida. Una muerte lenta». 3 meses después, la obsidiana había sido renovada. El terciopelo había desaparecido, sustituido por un cuero moderno y elegante. El miedo había desaparecido, sustituido por el respeto. Rocco estaba de pie en el balcón contemplando su reino. La puerta se abrió y Stella entró. Llevaba un traje a medida a juego con el suyo, recortando una silueta nítida contra las luces de la ciudad. Le entregó un vaso de agua con gas. Los rusos aceptaron las nuevas condiciones. Nada de armas, solo contratos de ciberseguridad. «Bien». Rocco dejó el vaso y la atrajo hacia él, con las manos apoyadas en su cintura. La miró de verdad. No como un arma, ni como una camarera, sino como a su igual. «¿Sabes?», murmuró con un brillo juguetón en los ojos. «Todavía te debo $15,000 por ese traje que estropeaste». Stella se rió con un sonido raro y hermoso. «Creo que estamos en paz, Rocco. Yo te salvé la vida. Tú salvaste la mía». «No», dijo Rocco en voz baja. «Yo no te salvé, solo te di un escenario más grande». La besó. No era el beso de un jefe y una subordinada. Era el beso de 2 depredadores que finalmente habían encontrado a la única otra criatura en la tierra que los entendía. La camarera había desaparecido. El fantasma se había retirado. Ahora ella era la reina. Y que Dios ayudara a cualquiera que desafiara el trono. Menudo viaje. De camarera temblorosa que derramaba vino a compañera letal que gobernaba el inframundo. El viaje de Stella y Rocco demuestra que, a veces, las personas más peligrosas son aquellas a las que subestimamos. Esta historia no trataba solo de la violencia de la mafia, trataba del trauma. De reconocer tu propio valor y encontrar a alguien igual a ti en un mundo de jerarquías. Rocco tuvo que perderlo todo para ver a la mujer que tenía delante, y Stella tuvo que dejar de huir para encontrar por fin un hogar. Si te ha gustado esta dramática saga de karma, acción y romance, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima historia. ¿Qué te ha parecido la transformación de Stella? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video.